Hola, ¿cómo están? Alumnos, estudiantes de los octavos básicos, octavo A y octavo B del Colegio English College. Espero que estén bien, que estén con sus familias y sobre todo que estén ahí realizando sus actividades que los profesores hemos preparado para ustedes. Este video, como siempre, lo que busca es tratar de ayudarlos con sus labores académicas, ¿ya? Y en especial con la guía número 4, que es esta, que está aquí, ¿ya? ¿En qué está enfocada esta guía? En la lectura del libro Ilíada y Odisea, el manga, ¿ya? Para poder comprender lo que tienen que hacer, primero tienen que leer el libro. El libro, acuérdense que se los enviamos por PDF. Si alguno no lo tiene, me lo puede pedir al correo, ¿ya? ¿Y de qué trata? Resulta que estos autores de esta versión juntan dos historias que están relacionadas, ¿ya? Que es la historia de la Ilíada y la historia de la Odisea, que originalmente son dos libros, ¿ya? Por separado. La Ilíada y la Odisea fueron escritas por Homero, pero ojo, no Homero Simpson, sino Homero, a secas. ¿Quién es Homero? Homero resulta que se dice que fue un escritor griego. ¿Por qué digo se dice? Porque en la actualidad incluso hay dudas sobre si realmente existió Homero, ¿ya? Pero lo cierto que se dice que él escribió estos dos libros y lo hizo unos alrededor de 800 o quizás más años antes de Cristo, ¿ya? O sea que son textos clásicos, del griego clásico. La Ilíada nos cuenta la historia de Aquiles. Él es nuestro protagonista, mientras que la Odisea es la historia de Odiseo o de Ulises, que es el mismo, ¿ya? En la Ilíada ya se da por hecho que la gente que leía o escuchaba esta historia conocía la historia o quién eran Aquiles, ¿ya? Ocurre que están en la guerra de Troya. Esta es la primera parte, la Ilíada, ¿ya? Están en la guerra de Troya. ¿Cuál es la gracia del libro y de la versión que están leyendo ustedes? Que nos cuenta lo que ocurre antes, es decir, cómo llegan a formarse y cómo llegan a estar en la guerra de Troya, ¿ya? Dicen los mitos y las historias de estos griegos que París, que es un príncipe de Troya, es hermano de Héctor, ¿ya? Y resulta que él tuvo que ser una especie de juez entre tres diosas, ¿ya? Y que elige a Afrodita como la más bella. Ustedes van a leer y se van a dar cuenta inmediatamente por qué tuvo que ser como una especie de juez, ¿ya? Y Afrodita le promete entonces que se va a casar con la mujer más bella del mundo, que se llama Helena, ¿ya? Pero Helena ya estaba casada. Entonces lo que ocurre es que París, junto supuestamente con la diosa y otros más, va y raptan a Helena y la llevan a Troya. Producto de este rapto es que el esposo de Helena más su cuñado, es decir, el hermano del esposo, reúnen un ejército entre los cuales está el ejército de Aquiles y van en contra de Troya, ya supuestamente a rescatar a Helena, pero ahí hay otros intereses que son políticos y también de guerra, ¿ok? ¿Qué ocurre en esta guerra? Ocurre que Aquiles, por un incidente que tiene con el cuñado de Helena, con Agamenón, ¿ya? Se siente que su honor fue un poco pisoteado, por lo tanto decide no ayudarlos. Está ahí, pero decide no luchar, ¿ya? Que si su ejército quiere luchar, que vaya, pero él no va a luchar, ¿ya? Y tiene un amigo muy querido que se llama Patroclo. Y Patroclo se pone la armadura de Aquiles y va a luchar como que fuera él, ¿ya? Y ahí ocurre el incidente donde Patroclo termina muerto, asesinado, ¿ya? Y por eso Aquiles decide volver a la guerra para vengar la muerte de su amigo, ¿ya?
Ustedes tienen que descubrir ahí en la lectura por qué Aquiles se sintió pasado a llevar, por qué es lo que hace realmente y contra quién se va y por qué se va contra él. Eso ahí lo tienen que ir averiguando ustedes. Lo importante es entender que esa parte, la que corresponde a la guerra de Troya, es lo que corresponde a la historia de la Ilíada, ¿ok? Otra historia que está ligada es la de la Odisea. Resulta que dentro de los guerreros que pelean en Troya o contra Troya está Odiseo o Ulises. Resulta que cuando la guerra termina, Odiseo intenta volver a su casa, ya a su castillo, a su hogar, a su reino. ¿Qué es lo que tiene Odiseo esperándolo? Tiene a su mujer, que se llama Penélope, y a su hijo, que lo esperan y que han esperado varios años por él. Resulta que mientras él intenta volver a su casa, ¿ya? En ese periodo no había WhatsApp, no había celular, no había cómo enterarnos de si Odiseo estaba vivo o no. Entonces, Penélope, que era mujer, no podía llevar el reino sola. Acuérdense que estamos hablando de tiempos muy antiguos. Y empezó a llenársele el castillo de pretendientes que lo que buscaban era casarse con ella para poder transformarse en reyes de esta ciudad, de este reino. Y ella lo que hace, les dice que, ok, ella va a elegir un pretendiente como su esposo, pero cuando termine de tejer un telar. ¿Qué es lo que hacía Penélope? Todos los días ella tenía fe en que su marido estaba vivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Engañaba a los pretendientes, todos los días tejía el telar, los pretendientes veían que estaba tejiendo, y en la noche, cuando ellos dormían, Penélope destejía el telar, y así hacía tiempo para que Odiseo, su esposo, volviera. Mientras tanto, Odiseo va a enfrentarse junto a su tripulación con muchas aventuras. Entre eso, se va a enfrentar a una especie de ninfa que lo va a tratar de enamorar, se va a enfrentar al dios Poseidón, que va a estar muy enojado con él. Ustedes tienen que descubrir por qué se va a enojar con Odiseo. Se va a enfrentar a las sirenas y a la tentación de las sirenas, pero va a hacer todo lo posible para llegar y volver con su familia, ¿ya? Entonces, en el libro que ustedes están leyendo, que además es un libro entretenido porque va a tener esta historia que a lo mejor si no estuviera acompañada de estos dibujos y de estas explicaciones, no entenderíamos tan bien. Pero esta versión es una especie de manga, entonces de cómics, ¿ya? Entonces lo hace más entretenido y tiene otros detalles que nos aclaran la situación. La parte de la Ilíada es todo lo que tiene que ver con la guerra de Troya. La parte de la Odisea es todo lo que tiene que ver con el retorno, el regreso de Odiseo hacia su reino, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer para poder contestar y desarrollar la guía número 4 es leer el libro, ¿ya? Si ustedes estiman conveniente, pueden buscar alguna información adicional sobre estas dos historias y sobre quién fue o no, o se dice que fue Homero, ¿ya? La guía número 4, en la primera hojita, como siempre, yo los saludo, les explico los objetivos, les dejo aquí los links, en este caso los links de la Ilíada y la Odisea y de las infografías. Y acá también les dejo mi correo, el Instagram y el canal de YouTube, que ya es donde nosotros subimos estos videos. También en la segunda hojita, acá, les dejo la reseña sobre el autor, es decir, quién fue, qué es lo que hizo, qué es lo que se cuenta de él, sobre la Ilíada y sobre la Odisea, que es un poco lo que yo acabo de contarles. Más adelante, en la siguiente hoja, los invito un poco a organizar estas historias, ¿ya? Y aquí les voy a leer las actividades. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Crear 2 infografías.
Recuerden que este no es la primera guía que tenemos o que yo les pido hacer infografías. La idea es que ustedes vayan practicando esta técnica de las infografías para que después les sirva como método de estudio, ¿ya? Entonces yo que les pido hacer 2 infografías. Una dedicada a la historia de la Ilíada y otra dedicada a la historia de la Odisea. Ambas infografías deben contener la misma información de forma creativa. Acuérdense, las infografías no es que ustedes me hagan un resumen completo de cada una, sino que mantengan la información más importante, la más precisa, y que me la tengan de una manera creativa, cosa que nos quede aquí en la cabecita. Si usted no se acuerda del libro, por lo menos se va a acordar de su infografía y no se lo va a olvidar nunca, ¿ya? Para esto, primero completaremos un cuadro comparativo, que es el que tenemos acá, ¿ya? Las 2 infografías deberán demostrar que leíste y comprendiste el texto, ¿ya? El libro que leyeron. Recuerda que las infografías contienen texto e imágenes, de tal forma que nos muestran la información de manera resumida. No es que usted me coloque, por ejemplo, solo la portada por ejemplo, de la Ilíada y me coloque un resumen de la Ilíada. Eso no es una infografía, ¿ya? Sea más creativo. Y además dice, no es necesario explicar lo que se va a informar. ¿A qué nos referimos? No me coloque en un párrafo en esta infografía vamos a hacer tal cosa. No, no es necesario. Solo hágalo. Si usted va a resumir en su infografía la historia de la Ilíada, no me diga que lo va a resumir. Resúmalo. Hágalo nomás, ¿ya? Y dice además, recuerda hacer uso de diferentes colores y recuadros de textos que llamen la atención. Acuérdense, la idea es que llame la atención y que quede en nuestra cabeza lo que decía la infografía. Así como que el título del libro quede claramente visible. Es decir, son 2 infografías. En una me va a colocar la Ilíada y me va a hacer ahí una especie de resumen visual con la información más importante que yo tengo que aprender sobre la historia de la Ilíada, ¿ya? Por ejemplo, protagonista, etc. Para poder ayudarlos con eso, a seleccionar la información, es que yo les dejé este cuadro comparativo. ¿En qué consiste? La idea es que identifiquen esta información que está aquí para la Ilíada y para la Odisea. ¿Cuál es esta información? Protagonista. ¿Cuál es el protagonista de la Ilíada? Yo se lo soplé al principio de este video. ¿Cuál es el protagonista de la Odisea? También se lo soplé, ¿ya? ¿De quién se trata esta historia? Después, características físicas y psicológicas del protagonista, ¿ya? El de la Ilíada, el de esta historia de la guerra de Troya, ¿ya? Y les voy a soplar ahí. Aquiles, ¿cómo era físicamente? ¿Y qué pensamientos tenía? ¿Qué era lo más importante para él? ¿Por qué sintió que a lo mejor que su honra fue tropezada, fue maltratada? ¿Ya? ¿Cuáles son sus características entonces físicas y psicológicas? ¿Cuáles son sus ideas? Y lo mismo para Odiseo, en la Odisea, ¿ya? Cómo era físicamente y cómo era psicológicamente. Acuérdense, por ejemplo, Odiseo es muy estratega, es muy inteligente, ¿ya? Su mayor característica tiene que ver con que él, más que fuerte, es alguien muy astuto, ¿ya? En cambio, en el caso de la Ilíada y de Aquiles, su mayor característica no tiene que ver con la astucia, sino que tiene que ver con su fortaleza como guerrero, ¿ya? Ahí un dato a considerar. Objetivo del protagonista. ¿Qué es lo que busca lograr en el caso de la Ilíada? ¿Qué es lo que busca lograr Aquiles? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y en el caso de la Odisea, Odiseo, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que busca al final de su camino? ¿Ya? Después les pregunto, lugar donde ocurren los acontecimientos. En la Ilíada, ya esta guerra de Troya, ¿dónde están cuando pasa todo esto? Y en el caso de la Odisea, ¿dónde ocurre la mayor parte de la historia? ¿Ya? Si Odiseo está volviendo a su hogar, está volviendo en barco. ¿Dónde ocurre la mayor parte de la historia?
¿ya? En el caso de la Odisea hay 2 lugares, acuérdense, que tiene que ver con el viaje de Odiseo, pero también va a estar el castillo donde está su mujer y su hijo, ¿ya? Después les pregunto sobre la mujer o las mujeres importantes en la historia. En el caso de la Ilíada, ¿cuál es la mujer más importante de esa historia? Se las nombré, ¿se acuerdan? Al principio de este video. ¿Cuál es la mujer, o por culpa de cuál de las mujeres, termina armándose una guerra en Troya? Ya, eso de la Ilíada. Y en el caso de la Odisea, ¿cuál es la mujer más importante en la historia de la Odisea? ¿Ya? ¿Quién es y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué es importante? También se las nombré. Y acuérdense que les conté lo que hacía. En el mismo recuadro, esta es la información importante que debería estar en la infografía que ustedes van a hacer. Función que cumple la mujer dentro de la historia. En el caso de la Ilíada, la mujer, no estamos hablando de solo una mujer, sino que hay algunas mujeres. ¿Qué son la mujer? ¿Ya? En el caso de la Ilíada van a haber mujeres que a lo mejor son tomadas como parte del botín, son esclavas, ¿ya? Mujeres que sirven como intercambio, mujeres como Helena que va a ser o se va a decir que por culpa de ella se generó la guerra de Troya. Pero en el caso de la Odisea, Penélope no es esa mujer, no es culpable, al contrario. ¿Cuál es la función de esa mujer? ¿Qué es lo que hace Penélope? Esperar fielmente a su esposo. O sea, ser fiel, ser madre, tener esperanza. Esa es como la función que va a cumplir. Ese es otro tipo de mujer, diferente a la que vamos a ver en la historia de la Ilíada, ¿ya? Entonces, en la Ilíada vamos a ver a la mujer como un símbolo de que tiene que ser bella, como Helena, pero además esa belleza trae culpa, porque por culpa de ser tan bella es que se generó esta guerra. Pero también vamos a tener estas mujeres que son esclavas, o sea, que sirven como intercambio, esa es la función que tienen. Y en cambio en la Odisea vamos a ver a esta mujer que es paciente, que espera a su marido, que es fiel, que además es madre, ¿ya? Entonces es otra función de la mujer, ¿ya? En el mismo recuadro les pregunto, dioses y diosas que intervienen en la historia. En la historia de la Ilíada, ya sabemos que dentro de las diosas que intervienen está Afrodita, por ejemplo, ¿ya? Mientras está ocurriendo la guerra de Troya, van a ir algunos dioses interviniendo en la historia, ¿ya? ¿Cuáles intervienen? Eso es lo que usted coloca aquí. Y en el caso de la Odisea, también va a haber un dios que va a estar muy enojado con Odiseo. Ese sí o sí tiene que estar presente ahí, ¿ya? Y otros personajes importantes y otra información adicional. Eso es, por ejemplo, en la Ilíada, otro personaje importante, aparte de Aquiles, aparte de Héctor, por ejemplo, son Paris, son Patroclo, ¿ya? Son otros personajes importantes. Y en el caso de la Odisea, aparte de Odiseo y Penélope, ¿qué otros personajes importantes van a ver? Su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Lean el libro, ¿ya? Los compañeros, a lo mejor, o las personas o estos seres con los que Odiseo se va a ir encontrando en las islas. Esos son otros personajes que también son importantes, no son los protagonistas, pero son importantes porque ayudan a la trama de la historia, ¿ya? Sus infografías, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a ver que tenga su infografía. Eso lo puse acá en el último recuadro y les puse el puntaje, ¿ya? ¿Qué es lo que les voy a pedir? Para ambas infografías, acuérdense que van a ser 2. 1. Posee la información entregada en el cuadro comparativo. Es decir, lo que usted colocó, la información que usted colocó en el cuadro que acabamos de leer, tiene que estar presente en la infografía que usted va a hacer, ¿ya? 2. La información entregada es solo la necesaria, sin caer en excesos innecesarios. ¿A qué me refiero?
Si yo le pregunté por el protagonista, solo el nombre y algunas características del protagonista. No caigan en contarme toda la historia. Acuérdense que es una especie de resumen de la historia, ¿ya? No caigan en contármela toda en la infografía. Solo díganme lo que está y lo que ustedes colocaron en el recuadro. No más que eso, ¿ya? 3. La infografía es original, creación del estudiante. No es una copia o un plagio, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, es súper fácil encontrar y descubrir los plagios, ¿ya? Entonces, invéntenla ustedes. Sí, pueden buscar en internet alguna idea de cómo hacerlo, ningún problema, pero no lo copien, ¿ya? No es necesario. Invéntelo usted, tiene su recuadro, tiene el libro, léalo. Vaya rellenando el cuadrito mientras va leyendo el libro si quiere. Y después, solo con esa información, hace las 2 infografías. No es necesario copiar otra, ¿ya? 4. Las imágenes son coherentes con la información entregada. Es decir, si usted me está hablando de Aquiles en la infografía, que al lado salga un dibujo o una fotografía de Aquiles y no de otro personaje, ¿ya? O que no me, si usted me está hablando de la guerra de Troya, no me vaya a colocar, por ejemplo, no sé, a Odiseo peleando contra las sirenas, ¿ya? Tiene que ser coherente. Lo que está escrito en su infografía tiene que estar reflejado en las imágenes que está utilizando, ¿ya? Coherencia. 5. Se utilizan diferentes estilos de letras y colores para llamar la atención. Acuérdense, lo ideal es que no solo yo, sino que ustedes les sirva la infografía para estudiar, para acordarse. Si usted coloca la misma letra en toda la infografía, después cuando usted intente acordarse, se va a acordar del tipo de letra, pero difícilmente se va a acordar de la información que aparecía ahí. Entonces, juegue con los diferentes tipos de letras, con los colores, ¿ya? 6. La letra es clara y legible. No dificulta su revisión. ¿Qué quiere decir eso? Está bien jugar con los diferentes tipos de letras, sí, porque además está en la pauta, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, que sea una letra tan ingeniosa que no la entendamos, ¿ya? La idea es que sea creativa, que juguemos con diferentes tipos de letras, pero que lo podamos leer y entender, ¿ya? 7. No existen faltas ortográficas de ningún tipo, es decir, no le falta ni le sobran tildes, no le faltan ni le sobran letras, ¿ya? Así que revise su infografía antes de enviarla. Si lo está haciendo con Word, revise con el corrector ortográfico. Si lo hizo a mano, hasta el celular le sirve de repente el corrector ortográfico para revisar si está bien escrito. Busque, revise 1, 2, 3, 5 veces si es necesario para estar bien seguros que no hay falta ortográfica, ¿ya? Y 8. A través de la infografía se demuestra lectura y comprensión del libro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, leer el libro, que ya se los envié en PDF, ¿ya? Segundo, separar las historias, la Ilíada, la Odisea, ¿ya? Tercero, rellenar el cuadro que les puse ahí para que puedan organizar la información que va a ir en sus infografías, ¿ya? Y finalmente, armar la infografía, una infografía sobre la parte de la Ilíada y otra infografía sobre la Odisea. Es decir, son 2 infografías, ¿ya? Acuérdense, pueden hacerla a mano si quieren, pueden hacerla con algún programa, algún del computador o del celular. Pueden hacerlo con recortes, con dibujos. Usted elige con qué hacerlo. Lo importante es que demuestre que leyó y comprendió el libro y que está empezando a dominar mejor este recurso de la infografía como una forma de estudio, ¿ya? Cuídense, espero con ansias esas infografías creativas. Aprovechen este tiempo para crear, para inventar
y a través de la lectura también para viajar y salir un poquito de este encierro en el que está. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao, chao.